Si el escritor es lo que son sus palabras, Mario Bahamonde estaba hecho de aquellas que no echan resplandor, sino que ciegan por su profundidad. En tal sentido, era nortino desde la cal hasta la voz. Andrés Ávila. A la diva.
Sí, los pájaros son el alma de la tierra, el alma móvil y fugaz. Es cierto que ellos no hacen germinar el viento, en cambio hacen florecer la distancia. Sí, algo los identifica con la tierra, pero al mismo tiempo con el aire, y ¿por qué no con el mar? Una gaviota, una garuma, un alcatraz o un pato lila son algo más que una raya de luz flotando como sombras felices sobre la mancha del tiempo. En sus alas de flor, en sus giros hechos a vuelco de corazón, o en la placidez de su vuelo señorial y satisfecho, está el signo de la tierra. 1000 veces me he quedado contemplándolos con el ansia viva de comprender para qué viven. Y solo he podido descubrir la alegría que los alienta, la gracia que los anima. ¿Y qué más? Las luchas que enloquecen el drama de la existencia. ¿No es acaso el alcatraz un buen padre comprensivo del hambre de sus hermanos menores? Lo he visto siempre dueño de un señorío muy garboso, con su pico de grandes tenazas y su buche de almacén. En cambio, el pato lila es el gimnasta nadador, escurridizo y alegre, que domina los secretos del océano interior y que sabe más de las traidoras corrientes del mar entre las rocas que del suave devenir del aire a pleno sol. Y las gaviotas, agresivas, engreídas, peleadoras, que esconden su mala índole bajo la espuma de sus alas blancas. Son como aristócratas que no soportan el contacto de los otros pájaros en la gran bandada a que los somete la vida. Así he visto también al gracioso Martín pescador, a la diestra y escurridiza perdicilla, a la modesta changuita, al juguetón pollollo, en fin, a las simpáticas monjitas coronadas de rojo, al hábil piquero que atraviesa la luz ensartándola en sus picadas certeras. Y todos se juegan la vida entre la ola que revienta y la playa que la recibe. Todos dominan los escondrijos de las rocas, todos llevan en sus pequeñas almas flotantes el mensaje de la tierra. A veces el drama tiñe de roja sangre mortal la superficie del día. Es el drama de la fuerza, del crimen o de la maldad consumada. Y entre sus garras odiosas no está lejos el pájaro carnero o el pájaro ballenero, solitarios demonios del mar abierto que en sus ramalazos de hambre se enceguecen hasta la costa. Entonces las olas se enfurecen y el mar se encrespa con las alas rotas. Sin embargo, nada es tan modesto como una garuma. Cuando las miro, siento que el alma de la maternidad palpita en su vientre de pueblo. Porque ya lo dice el garumaje, nada se parece tanto al hombre de la tierra como ellas. Vagabundo de distancias, demoledor de trabajos y querendón de sus rincones. Ella es la única que conoce el desierto como el mar. Ella es la única que ha compartido su alma entre el horizonte vivo y el horizonte muerto para amasar entre sus sueños un amor compartido. Nace en la tierra y vive en el mar. Duerme en la tierra y muere en el mar. Si lo sabré yo. Un día en que sin fuerzas, atrapado por el desierto, me arrastraba a empuje de coraje por el martirio de la sed y del sol, me salvó el milagro de un nidal de garumas escondido en aquella soledad. Entonces conocí el sabor de mar de sus huevos y supe que sus alas son grises
porque no olvidan la tierra donde nacieron. Tal como los humanos sueñan con un material de felicidad que les nace de sus secretas ambiciones, las garumas sueñan con la distancia. Sus ojos están hechos para mirar muy lejos y su corazón está dispuesto para embriagarse en esa lejanía. Ala viva voló por primera vez, abriendo todas sus ansias, una mañana que las fuerzas se le metieron bajo las alas. Es cierto que su vuelo fue torpe e inseguro, pero ella no fue la peor de las que se estaban iniciando. Al principio le pareció que flotaba sobre un mar en calma, y en cuanto la vista le permitió atravesar la gran distancia dormida, un imperativo deseo de viajar le gritó en el corazón. La tierra la estaba invitando. Sin embargo, ese primer vuelo no fue sino un despertar. Debió esperar que su cuerpo se fortificara definitivamente para lanzarse a su aventura inicial. Estaba feliz, dueña de una felicidad que le abría las plumas hasta sentirse de algodón o de nube. ¿Te vas a la costa ya, a la viva?, le preguntaban los polluelos. No se atrevió a mentir. ¿Volverás a la noche?, le gritaban sus amigos. Volveré, sí, volveré, les decía con una satisfacción que se alargaba en su uy, uy, uy característico. Deseaba volar sola, perderse tras el llamado de la distancia, pero al principio la tierra se le confundía. Aquello no era más que un desierto que no ofrecía otras alternativas que su inmensidad muerta. Sabía perfectamente que la costa estaba lejos, a unas 3 o 4 remontadas de vuelo. Se lo estaba diciendo una secreta fuerza interior, pero aún no era ese su propósito. Tan pronto nació, empezó a escuchar entre su gremio la leyenda de la garuma aventurera, conocedora de la tierra y del mar, que solía aparecer por los grupos encendiendo la fantasía de todos con leyendas extrañas. Y tan pronto empezó a volar, una misteriosa sugestión le palpitó en sus deseos de hallarla en alguna ruta del viento. Pero, ¿qué era aquello? Sus ojos se habían clavado en un pequeño punto oscuro de la llanura. Pensó casi incrédula que su suerte no podía ser tanta. Sin embargo, sus alas mermaron el ritmo de la boga y empezó a preparar el descanso en esa dirección. El aire estaba cálido, quieto. Sus ojos se afinaron tratando de atravesar la sequedad, y su asombro creció junto con la extrañeza cuando distinguió, solitario y muerto, a un animal perdido. Entonces descendió tan rápido como se lo permitió el aire y vino a posarse exactamente a su lado. No conocía el miedo. Para los animales, el miedo nace de la amenaza y no de la desconfianza. En cambio, la sorpresa que le causaba ver al animal detenido en el momento de ir caminando era singular. Sabía que la muerte es hermana de la tierra,
y por ello no comprendía cómo podía sostenerse sobre sus calcinadas extremidades. Debe ser muy solitaria esta llanura, pensó, cuando ni los ordinarios jotes andan por aquí. ¿Cómo pueden haber respetado este cadáver? Era una mula. El tiempo se había detenido bajo su sombra inútil. De súbito, un presagio pasó y ella sintió que algo la amarraba al lugar. Ese algo iba más allá de su comprensión. Le pareció que se escondía detrás de sus propios ojos para no perder los detalles. La mula estaba erguida como una amenaza en suspenso, y de ella comenzó a nacer una evocación. Al principio fue luz difusa, voz rota, forma oscura, hasta que los ojos acostumbrados se apoderaron de todo. Adelante, al paso, marchaba un hombre tan derecho como un dardo. Ahora llevaba de tiro a la mula. Su arriero, un chango, cabalgaba otro animal rezagado. Este castigaba rudamente al pobre animal sin poder alcanzar jamás al caminante. Nada más. Al frente, el mismo horizonte seco intentaba abrazar la inmensidad dormida. A veces la tierra ondeaba a su distancia, pero de todas maneras se arrancaba incontenible hasta la lejanía. Fue violento el espejismo. Un quiltro chillón salió ladrando de entre las piernas del animal rezagado junto al arriero. Surgió como la sombra de un fantasma. Sus ladridos agudos se clavaban en el aire seco. El hombre que caminaba adelante lo miró con un brillo furioso que imponía silencio. La tierra estaba seca como el aire. Los ladridos debieron herir muy fuerte los oídos del caminante, porque éste se detuvo con un látigo en la voz. Gritó: ¡Silencio, silencio! Yo soy el loco Almeida, Diego de Almeida. Silencio o te mato. No quiero que despiertes al desierto. Tengo que recorrer esta tierra 1000 años todavía hasta sacármela del corazón. Cesaron los ladridos. La voz era de ventarrón. Sin embargo, el aire parecía una llama ambulante a la siga de un leño por arder. El hombre erguido siguió caminando solo, sin la mula de tiro. Pero ahora iba subiendo por la atmósfera muerta, por el cielo, por la distancia deshecha. El grupo entero se alejaba de la vida y solo la mula quedaba como ánima reseca en medio de la soledad. Sin volverse aún en la subida, el loco se despidió de la mula. Acuérdate de contar que fui yo quien descubrió esta tierra. El pequeño quiltro también iba como un remolino gris, hasta que el espejismo terminó por desaparecer. Sin embargo, ahí se conservaba aún la mula, seca por los años, detenida para siempre por los misterios de la sal. La garuma sintió que sus alas tiritaban. ¿Qué había sido todo aquello? Nadie la previno jamás contra tales cosas de la vida. Era cierto que la pampa tiene sus secretos escondidos entre las garras del pasado. Sentía sed, una sed de mar. Pero, ¿por qué había dicho aquel hombre que aún debía recorrer la tierra por 1000 años hasta sacársela del corazón? Entonces voló. A la viva jamás quiso contarle a nadie aquella visión, y no porque le gustara guardarse las cosas para sí, sino porque ella sabía que la credulidad está en los propios ojos. En cambio, la experiencia le sirvió para saber, por una parte,
que los pájaros son los únicos que pueden conocer todo el misterio de esta tierra apasionante y además para respetarla con un leve recelo en el corazón. Cuando a los pocos días se decidió a emprender su primer gran vuelo hasta la costa, los polluelos le decían: ¿te vas a la viva? Sí, respondía ella. La tierra es nuestra infancia, nos cuenta historias maravillosas, pero nosotros somos del mar. Del mar. Unas alas de alcatraz andaban rayando la mañana. Abiertas, livianas, hacían que el cuerpo flotara sobre una corriente con una placidez de abandono. Parecía jugar sobre el vidrio del mar. De súbito, las alas se desplegaron y el cuerpo pesado se precipitó en una voltereta de tirabuzón. El vidrio se quebró en espuma y el alcatraz emergió gozoso, con un buche colmado retorciéndose aún los peces prisioneros. Uno consiguió soltarse y caer. A la viva estaba alerta y se precipitó a su turno. «¿Ya aprendiste?», le gritó una garuma vieja. No supo qué responder. Solo sentía que la felicidad es tan ancha como el mar. «Síguelo, mira que el alcatraz es amiga de nosotras», le aseguró la voz amiga. Ella flotaba también, pero tenía que aletear. En cambio, el alcatraz podía sostenerse jugando con las alas abiertas. La mañana se revolcaba sobre la extensa playa solitaria, mezclándose con las olas y con el sol. Había oído decir que la costa es más larga que la mañana, y eso contribuía a levantar su alegría. Pero otro pájaro tornó a romper la superficie en una caída vertiginosa. Su voz salió sola. ¿Y ese quién es? No te entusiasmes, a la viva, porque ese es un piquero. ¿Un piquero? Se puso a observarlo. Era más pequeño que un alcatraz, pero su caída era precisa, certera, mortal. Y pensó con envidia que ella no podía recoger sus alas hasta ponerlas como las del piquero en la caída. Pero la mancha escurridiza de un cardumen la envalentonó. Los pájaros en ese momento vivían una fiesta de mar y aletazos. La mancha avanzaba torciendo rumbos y quebrando reflejos, hasta que ella también se atrevió. Pero su caída fue torpe
tan torpe que se convirtió en un chapuzón ridículo. «No, a la viva, tú no sabes hacer eso», la retuvo la misma voz. «Qué intrusas son estas garumas», alegó un pato negro. «Creen que todo es garumaje». La fiesta seguía en las desbandadas del cardumen y ella se bañaba en su premura de hartazgo. Y fue precisamente el hartazgo lo que más tarde la obligó a reposar sobre el mar. Eso sí que era hermoso. Podía jugar con sus flacas piernas metidas en el agua mientras su cuerpo se movía al vaivén de la mar boba. Pero algo la sorprendió. ¿Qué fue aquello? Un pato lila se sumergía y nadaba largo rato bajo el agua. De repente emergía como un pez y tomaba de nuevo su forma de pájaro donde nadie lo esperaba. Hasta se podía jugar a quien adivinaba el sitio de su próxima salida, porque se sumergía con tanta facilidad como nadaba. El pato lila era un artista, mucho más hermoso que el pato negro. Desde luego, no come por glotonería, sino por deporte. Es el artista que lucha con el pez en su propio medio. En cambio, el pato negro, si no come, pierde inmediatamente sus facultades de ave voladora y diestra. No se pueden comparar. Pero un picotazo que le hirió el lomo la sacó de sus cavilaciones. ¿Qué? Era una gaviota. La corriente la había hecho derivar hasta ese grupo flotante y las aristócratas la hacían pagar así su descuido. A la viva, ven, no te metas con esa gente que no sabes que nos desprecian. A la viva apenas tuvo tiempo de volar hasta la playa donde sus compañeras grises, y entonces supo cosas que no sospechaba. No te metas con ellas, a la viva, esas aves asesinan hasta los huevos que encuentran. Con decirte que lanzan al mar hasta sus propios hijos antes que sean capaces de volar. Imagínate, esa es la manera que tienen de enseñarles. Sin embargo, a la viva medrosa y novata, arrinconada en ese remanso de playa, estaba pensando algo más hondo. ¿Por qué existen diferencias entre los pájaros? Oh, a la viva, eres demasiado preguntona. Un día aprenderás que todo en la naturaleza tiene sus propias diferencias. Nada puede ser igual a otra cosa. En cambio, ¿sabes por qué te llamas a la viva? ¿Por qué? Se sorprendió ella. Jamás lo había pensado. Los pájaros llevamos nuestro destino en el nombre, o lo que es lo mismo, en el corazón. Algunos se llaman pluma nueva, u ojo fuerte, o nube parda, u ojo dorado, o costa libre. Yo me llamo voz pura porque conozco todas las cosas que se saben a la vejez. De ese nombre depende lo que sucederá a cada uno en la vida. Tú te llamas a la vida y en ello está tu destino. No entendió muy bien la explicación, pero algo le sonó en su carne como remesón de presagios. ¿Cuál sería su destino? Se atrevió a preguntar. ¿Conocería algún día a la garuma aventurera? Esta vez la voz amiga no le respondió. Y cuando ya al atardecer remontó los cerros para alcanzar su guarida nocturna en el desierto, su corazón iba pensando: ¿por qué es tan inofensiva la modesta changuita? ¿Y por qué es tan juguetón el Pimpinela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existen diferencias entre los pájaros? Su corazón iba pensando, sí, porque algunos pájaros piensan con el corazón.
Las noches del desierto se abrazan a la tierra con una profunda intensidad. Las dentelladas del frío recorren la ancha faz, ululando en las distancias, y las estrellas próximas, quietas, despiertas, se agigantan para alfilerear la oscuridad con su pupila viva. Son noches cargadas de extrañas sugerencias. A veces golpea el viento con sus alas de sombra y entonces el frío corta las carnes con látigos mortales. Nunca el ser viviente es más pequeño que en medio de esta profundidad nocturna. A ello se debe que las garumas, para dormir, prefieran escondidos parajes donde una vieja calichera o un arenal guarecido conserven las cenizas del sol que martirizó el día. Nadie podría sorprenderlas en esta mimetizada quietud del sueño. Apenas son disimulados montoncitos de silencio. Es muy temprano, en el primer bostezo del amanecer, cuando ya siente de nuevo el llamado de la playa, y sus alas ágiles, renovadas, emprenden la travesía de la soledad para poblar otra vez la orilla con su lluvia de gritos. Pero hasta en las noches, perdidas en su rincón de sueño, a la viva pensaba en la garuma aventurera y el corazón se le llenaba de luces. Verdaderamente le habría gustado encontrarse con ella. Quizás esa era la causa de su amor que la llenaba de curiosidad cada tarde cuando sus alas remontaban la distancia. Fue un solitario cerro el que la atrajo un día. Mientras volaba mirándolo, le pareció sentir un llamado desconocido y pensó que sería hermoso dormir allá. El cerro se empinaba sobre su cuerpo fornido hasta unas rocas macizas suspendidas en la cumbre. En esa oportunidad se le ocurrió otra pregunta. ¿Por qué, pensó, los hombres no van al mar? La tarde perdía paulatinamente su consistencia real y la penumbra contribuía a que la soledad se poblara de una atmósfera densa como el pasado de la tierra. La respuesta no la tuvo hasta la noche, ya en pleno diálogo de soledad y sombras. ¿Quieres saber por qué los hombres no van al mar? La interrogó una voz cavernosa que parecía venir de una profundidad cargada de experiencia. A esa hora, a la viva dormía profundamente y debió despertar sobresaltada ante el ventarrón de la voz. Frente a ella había un hombre de presencia casi inmaterial. Sintió miedo ante esa presencia y el hombre pareció comprenderlo porque se apresuró a declarar: «No te asustes, a la viva, yo no soy más que una voz». Luego repitió: «¿Quieres saber por qué los hombres no van al mar?». Ella asintió, desperezándose del miedo. La cara del hombre se arrugaba y se estiraba con la misma facilidad. La noche contribuía a que su figura se agigantara entre las sombras. La razón es muy sencilla, a la viva. Ello sucede porque el hombre tiene raíces, ¿lo sabías? Y la única parte donde se afirman las raíces de los hombres es en la tierra. Además, las raíces de los hombres se nutren de ambición, una terrible ambición, a la viva, y todo eso lo absorben de la tierra. A la viva tampoco comprendió muy bien lo que decía esa voz
porque no entendía el significado de la palabra ambición. En cambio, empezó a comprender por qué los hombres no pueden volar. Y era lógico, puesto que si tienen raíces, esas amarras no les pueden permitir el vuelo. Pero de nuevo la voz estremeció la noche. ¿Sabes dónde estás, a la viva? ¿Sabes qué tierra es esta? A la viva negó con un gesto. Ya no tenía miedo. Incluso le parecía muy natural que la tierra le confiara sus secretos. Esta es la vieja mina de Caracoles, la más vieja mina de la región y la más rica. ¿Y tú, quién eres entonces?, se atrevió a intervenir. Ah, yo soy el fantasma de Caracoles. Los hombres creen que el fantasma tiene la misión de ahuyentar, y no es así. A mí, por ejemplo, me corresponde cuidar. ¿Tú tienes que cuidar la riqueza de esta mina? En cierto modo, sí, aunque la riqueza mineral se agotó hace tiempo. La agotaron los hombres. Yo cuido la tradición, cuido el recuerdo de todo ese esfuerzo que se desplegó aquí. Cuido la vida pasada de una época. Pero eso no le interesa a los hombres, porque ellos tienen ojos solo para mirar sus conveniencias y no la belleza de las cosas. Por eso, cuando algún intruso vuelve a merodear por aquí, desato esta voz de viento para que no despierte el corazón de la tierra. A la viva escuchaba con una atención que le nacía desde el silencio. Quiso contarle lo que ella había visto en el primer vuelo, cuando el espejismo del loco Almeida le asombró los ojos. Pero la voz narraba con el entusiasmo de estar revolviendo el tiempo. Caracoles fue un rico mineral de plata hace muchos años. Aquí hirvió el desierto con una fiebre de codicias que empujaba a los hombres a matarse y a robar. ¿Ves el cerro? Todo ese enorme cerro se pobló de aventureros que venían con el arma en la mano y la tentación en los ojos. A ninguno le importaba morir de sed o de cansancio. Solo les interesaba el mineral. Entonces improvisaron viviendas, rompieron caminos y abrieron la tierra. Así se pobló el norte. ¿Comprendes ahora por qué a los nortinos nos muerde un alma aventurera? A la viva procuraba imaginar todo aquello. La sombra del cerro agrandaba su maciza opulencia pétrea y era como otro fantasma cuidando su historia. Esta tierra fue muy rica, a la viva. No puedes imaginártelo, continuó el fantasma. La gente vivía constantemente en una orgía de licor y de entusiasmo. Imagínate que un día unos hombres iban a enterrar a uno de sus muertos. Lo hacían lejos del cerro para no profanar el metal, y lo hacían bastante lejos, puesto que no había cementerios. Pero tanto caminaron que llegaron a emborracharse y decidieron enterrarlo en el primer reparo que encontraron. Ocurrencia de hacerlo, porque el hoyo que abrieron fue otra bocamina, riquísima a la viva, que despertó la furia ebria de todos. Entonces empezaron a matarse para quedar de dueños. Y solo uno consiguió sobrevivir a la matanza. Esa es la mina de los muertos. ¿La conoces? A la viva se imaginaba el pasado turbulento de la tierra. Revivía la época, soñaba con el duro designio de los hombres. Veía las viviendas de carpas y los hoyos abiertos que succionaban como el corazón de un torbellino. Miró al fantasma con profunda simpatía y le preguntó: ¿tú viniste aquí en aquella época? Yo fui el descubridor de este cerro. Me llamo Sebastián Cangaya.
¿Sabes ahora por qué estoy condenado a cuidar su tradición? A la Viva se alegró. Entonces tú debes conocer a la garuma aventurera. Tú eres el hombre más famoso de esta tradición. Pero la voz no respondió. Había llegado la hora del silencio de los cerros y sus alpargatas nocturnas se empezaban a deshacer. Su figura se fue perdiendo paulatinamente hasta ser una misma cosa con el macizo cuerpo de la tierra. La noche estaba cargada de embrujo. La vida del mar tiene sus propios dramas, profundos dramas como sus abismos o sus horizontes. A veces las corrientes empujan a los cardúmenes hacia otras zonas y los pájaros costinos sienten sus alas inútiles y su cuerpo vacío. Te fijas en ese bote de pescadores que se aburre en esa ensenada. Por eso hoy no tenemos olor a peces, sentenció una changuita. Los hombres siempre buscan donde las cosas no están. Son los seres más tontos de la tierra. Pero a la Viva estaba preocupada de otra escena. Una gaviota había conseguido fijar una pequeña pesca y se remontaba para comérsela a gusto. De pronto apareció un pájaro pirata y empezó a picotearla por la cola. Fue un momento, casi lo que dura remontada, pero la gaviota, agresiva y egoísta, soltó la presa para castigar al pájaro pirata. A la Viva se reía porque este último se lanzó a la superficie y se tragó la presa de la gaviota. Esa es la forma en que ellos comen y le causaba una gracia escandalosa. Sin embargo, el día corría con una lentitud de hambre y de espera. Un pájaro carnero revoloteaba muy alto y esto era el peor síntoma del caso. Un cormorán dijo: «Me voy a otras playas, adiós». Ustedes tienen que sufrir porque no se atreven a volar grandes distancias. Yo no, yo puedo emigrar. El cormorán estaba cerca de a la Viva. «¿De dónde eres tú?», lo interrogó con curiosidad. «Ah, yo vengo de unas costas lejanas que están muy al norte. Allá hay sol siempre, un lindo sol. Tú no conoces aquello, pero a veces sentimos una fuerza superior que nos anima el deseo de viajar. Tampoco conoces tú esa fuerza. Y por eso nos lanzamos a estas tierras y aún seguimos al sur. Nosotros somos aves viajeras, somos distinguidas viajeras. Me voy, me voy». Su vuelo fue rápido, amplio, remontando con facilidad el aire tibio. A la Viva la miraba con un dejo de admiración. Se preguntaba hacia dónde podría continuar ahora y se sentía que le habría gustado remontarse para seguir igualmente un rumbo desconocido. También amaba a su tierra, esta tierra que era la suya. «No te dejes impresionar a la Viva», le advirtió la changuita. «El cormorán no es más que un pájaro guanay, vale por lo que hace y no por lo que dice. Nunca es tan libre como nosotras». Pero en el cielo había empezado el drama del hambre.
un pájaro ballenero rondaba solitario y poderoso mundo arriba, dispuesto a saciar su ley asesina. Venía decidido a comer peces o lo que fuera. Su cuerpo enorme, pesado, se sustentaba con una prepotencia que dejaba una estela fría. De súbito se lanzó oportuno y feroz sobre un acantilado. Después se remontó llevando en el pico el polluelo de una gaviota. El pánico hacía que los demás pájaros se arremolinaran en tierra, procurando una defensa. El día se había teñido de gritos asustados y de vertiginosas incertidumbres. «Métete entre las rocas a la viva». Desgracia. Esa playa era amplia como una caricia y las escasas rocas de un extremo estaban apretadas de pájaros. Pero un impulso la hizo mantenerse al impacto de la ola que reventaba. Después, el pájaro ballenero dio de bruces con el pájaro carnero y todos sintieron un repentino alivio en la sangre helada. Ahora comenzaba el drama mortal del aire, un drama largo, inevitable, de cuchilladas certeras, mientras las alas buscaban la posición ventajosa. A veces un drama de horas que solía terminar con una muerte y una agonía. Ya podían sentirse seguras de nuevo, aunque el corazón les siguiera avisando sus presagios funestos. Era el hambre, era la lucha por vivir, era el mar. Esas noches, ellas, las garumas, no se iban a sus refugios de pampa abierta, lejos, en pleno viento de soledad. La hambruna les debilitaba el imperativo de aquellas distancias y, en cambio, las obligaba a morar por las cercanías de las grandes oficinas salitreras. Eran noches diferentes a las otras, porque la necesidad las inducía a revolver desperdicios y a rebuscar basurales. Es cierto que no dejaba de morderles el corazón un sentimiento de repugnancia o de amargura, pero quien haya conocido alguna vez la miseria sabrá que el hambre es un amo sin réplica. A la viva se sentía vacía, inútil, dueña de una voluntad incierta. Las luces de la oficina brillaban como agujas clavadas en el manto de las sombras. Un jadeo sofocado y monótono marcaba el pulso de la faena, y una ola de tierra seca, áspera, asfixiante, aplastaba la soñolienta rutina del trabajo. Esto la hizo recordar el viejo fantasma de Caracoles y, a su vez, al primer espejismo del loco Almeida. Qué extraño le resultaba comprender, a pesar del hambre, el esfuerzo que los hombres debían desarrollar para vivir.
La diferencia consistía en que allá había visto el pasado y ahora estaba mirando lo presente. Sin embargo, el sudor, la tierra, la pena de trabajar, todo era lo mismo que antaño. Sintió que una repentina decisión había caído sobre sus alas. ¿No deseaba ella conocer a la garuma aventurera? ¿No se llamaba ala viva precisamente porque su destino le indicaba una larga ruta sobre el aire para mirar todo lo que quisiera? Pues entonces se iría. Se iría lejos, quizás por la misma ruta del cormorán o tal vez por otra diferente. Pero se iría muy lejos de esta tierra donde la vida significaba una lucha tan amarga. Y siguió largo rato mirando hacia la población que hacía esfuerzos por mantenerse despierta al compás de unas máquinas que martillaban fierros. Me voy muy lejos, gritaba feliz a la mañana siguiente. ¿A dónde te vas, ala viva? La mañana rodaba sobre una mar boba, deshaciéndose en astillas de sol. Me voy muy lejos. Una garuma se le acercó. Era un cansado animal aporreado por la experiencia. Una vez yo también me fui, le dijo con una sentenciosa voz de recuerdos. Me aburrió esta tierra y me fui. No me arrepiento, porque me tocó conocer a un hombre extraño. Conocí a un ser solitario que vivía desierto adentro, a la orilla de la línea del tren. Yo no me iré al desierto, la interrumpió ala viva. ¿No te interesa conocer mi caso? Yo quiero conocer a la garuma aventurera. Me voy lejos, pero el tiempo tiene sus propias traiciones y la vida tiene sus propias veleidades. ¿Qué sabía ella de estas cosas? Esa tarde, cuando cumplió el rito de elevarse y elevarse hasta ganar la línea lejana del desierto, sintió su cuerpo extraño, grávido, maduro. Le costaba volar y aún debía remontarse mucho para ganar la línea de deslizamiento hasta el lugar del sueño. Porque así viajaban las garumas. Se remontan hasta alturas invisibles y de ahí declinan en una extensa caída hasta el lugar que desean. ¿Por qué sentía esa pesadez bajo sus alas, ella precisamente, ala viva? ¿Cuándo te vas, ala viva?, le preguntó una compañera. La pregunta le pareció risa, grito, burla. No puedo volar, me cuesta mucho remontar distancias. Efectivamente, la otra garuma se rió. ¿Por qué te ríes, compañera? Vas a ser madre, ala viva. Ahora te toca acomodar tus huevos. ¿Acaso no sabes que el placer tiene sus venganzas? Aleteaba para remontarse y sus gritos eran cuchillazos hundidos en el aire puro, liviano. Pero ella no sabía de estas cosas que ahora le empezaban a suceder. ¿El placer tiene sus venganzas? Entonces, desde muy arriba miró la tierra. El desierto se cobijaba entre sus dunas pardas. Huía sobre su dormida cara terrosa. Se refrescaba del agobio del día. ¿El placer tiene sus venganzas? Era cierto. Ella había amado el desierto con una intensidad que nunca pudo disimular. Allá se encontró con el espejismo del loco Almeida. La visión creció como una imagen renovada. Allá durmió junto al fantasma de caracoles. La visión se le despertó en el corazón. Allá había visto a los hombres sudar su agonía de esfuerzo. La sangre le palpitó en el recuerdo. Todo eso era suyo, era su placer. Y comprendió. Ahora tenía que entregarle los huevos a la tierra para que ella los cuidara. Era la tierra la culpable de que no se pudiera ir. ¿Cuándo te vas, ala viva? No podía responder.
intentaba volar hasta la línea del deslizamiento. Pero dime, ¿cuándo te vas a la viva? Un cansancio pesado, agudo, le entorpecía la respiración. ¿Te has vuelto terca? ¿Por qué no quieres responder? La otra garuma pasó volando más ágil y ella no pudo responder. Solo pensaba en el viejo lugar donde ella nació y creció. Sí, precisamente ese mismo sería el lugar. De pronto sus alas se ablandaron. Bajaba paulatinamente y el descenso le parecía la última jornada del vuelo. En fin, se consoló. Puede ser que alguna de mis hijas consiga ver algún día a la garuma aventurera. ¿Acaso ellas no pueden tener mejor suerte? Ahí cerca ya estaba el arenal, ceniza de soles, camanchaca de auroras, porque así es el desierto, cuando acuna en sus rincones la maternidad de los pájaros. Antofagasta, Navidad de 1956.